nuestra clase. Ya chicos, lo último que estuvimos viendo fue estadísticos de variación y hoy día vamos a ver el último estadístico univariado, que son los estadísticos de posición. Ya, voy a compartirles pantalla. Nuestros estadísticos de posición. Muy bien. Estos estadísticos de posición ya son medidas que nos permiten caracterizar nuestra variable, ¿no es cierto?, que superan un cierto porcentaje de observaciones en una población. ¿Ya? Tenemos básicamente 4 estadísticos de posición, que son los percentiles, que son los cuartiles, los quintiles y los deciles. Sin embargo, los cuartiles, quintiles y deciles son casos particulares de los percentiles. Por lo tanto, lo que vamos a tratar de ver hoy día son los percentiles y ver luego la relación o la particularidad que tienen los otros 3 estadísticos de posición, que son los cuartiles, quintiles y deciles. La idea es poder calcularlos e interpretarlos. ¿Ya? Entonces vamos a partir con los percentiles. ¿Ya? Lo primero que uno debe hacer es ordenar nuestras variables. ¿Ya? Obviamente, nuestras variables de estudio en este caso deben ser variables cuantitativas. ¿Ya? Cuantitativas. Una vez que tengo ordenado mis variables de forma creciente, eso es muy importante para el caso de los percentiles, nosotros debemos ordenar nuestras variables de forma creciente, es decir, de menor a mayor. Entonces, supongamos que nosotros queremos encontrar el percentil késimo, ¿ya? El percentil késimo. Entonces, ¿qué hacen los percentiles? Los percentiles lo que hacen es ordenar los datos. Una vez ordenados los datos, lo divide en 100 partes iguales, partiendo desde el mínimo. Después viene el percentil 1, el percentil 2, el percentil 3, el percentil késimo, después el percentil késimo más 1, el percentil késimo más 2, hasta llegar al máximo, dividido en 100 partes iguales. Cada una de esas partes representan el 1% de los datos. ¿Ya? El 1% de los datos. Por lo tanto, si nosotros queremos calcular el percentil késimo, y el percentil késimo es este valor que está acá, ¿ya? Eso a modo de interpretación significa que el K% de los datos, el K% de los datos está por bajo el percentil késimo. El K% de los datos son menores o iguales al percentil késimo. Y el 100 menos K%, y el 100 menos K% está por sobre el percentil késimo. ¿Ya? Supongamos que el percentil késimo sea, supongamos que estamos calculando el percentil 8. ¿Ya? Supongamos que el percentil 8 sea el número 4. Entonces, eso significa que el 8% de los datos es menor o igual que 4 y el 92% de los datos restante es mayor o igual que 4. Así es como nosotros debemos entender e interpretar el percentil. ¿Ya? El percentil. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a calcular el percentil? De dos formas, dependiendo si nuestros datos están sueltos a granel, vamos a utilizar este algoritmo, y si los datos están en tablas de frecuencia intervalar, vamos a utilizar una fórmula. ¿Ya? Entonces, vamos primero para el caso en que nuestros datos estén sueltos a granel. Entonces, lo primero que debemos hacer es ordenarlo. Fíjense que acá
Cuando el índice 1, 2, n están en paréntesis, significa que son estadísticos de orden y por lo tanto están ordenados. En este caso, obviamente, tienen que estar ordenados de menor a mayor. ¿Ya? Esta muestra tiene un tamaño n. ¿Ya? El n es la cantidad de datos que yo tengo en mi muestra. Y están ordenados de forma creciente. Entonces, supongamos que nosotros queremos encontrar el percentil késimo, es decir, el P sub k. Entonces, para eso vamos a seguir estos 5 pasos para poder encontrar el percentil késimo. Primero, se determina la posición del percentil. Es importante que en este paso lo que estamos encontrando es solo la posición, es decir, dónde se ubica mi percentil késimo. No cuál es, sino que dónde se ubica. Para encontrar la posición a la cual yo le llamo P, simplemente hacemos este cálculo. N-1K sobre 100 más 1, donde N es el tamaño de mi muestra y K es el percentil que yo ando buscando. Si yo ando buscando el percentil 36, entonces mi K vale 36. ¿Ya? Entonces el primer paso, después de haber ordenado los datos, es encontrar la posición. ¿Ya? El segundo paso, una vez que ya encontré mi posición, es encontrar el primer dato que esté por bajo de esa posición y el primer dato que esté por sobre esa posición, al cual yo le llamo XI. XI es el que está por debajo de la posición, fíjense, XI es el primer dato que está por debajo, y el XJ es el primer dato que está por sobre la posición. Supongamos que la posición me da la posición 8,4, entonces el primer dato sería el dato que está en la posición 8, y el primer dato que está sobre el 8,4 es el dato que está en la posición 9. Ya, ese sería mi XY y mi XJ. Una vez que yo encontré mi posición y encontré el XY y el XJ, lo que hago es calcular la distancia entre estos dos datos, entre el XY y el XJ. Distancia que le llamo D. Y recuerden que la distancia en este caso es una diferencia, es decir, el XJ menos el XY. Obviamente, el XJ es mayor, pudiendo ser igual, ¿ya? Mayor o igual al XY. Por lo tanto, esta distancia o es cero o es positiva. ¿Ya? Ahora, el siguiente paso es multiplicar la parte decimal de P, es decir, de la posición. Esa posición muchas veces va a salir decimal. ¿Ya? Por ejemplo, 6,47. Entonces, la parte decimal de esa posición la multiplicamos por esta distancia. Y finalmente, este resultado de multiplicar la parte decimal de P por D, la vamos a sumar al XY. Y esa suma va a ser el percentil késimo que yo ando buscando. Este es el algoritmo que nosotros vamos a utilizar para poder encontrar el percentil. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Me voy a salir de acá. Voy a dejar de compartir. Ahí, y vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Entonces yo voy a escribir mis datos. Ya, voy a escribir mis datos. Entonces voy a escribir, por ejemplo, el dato 3, el 5, el 10, el 7, el 4, el 5, el 1, el 15. Ahí, por ejemplo, esos datos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. ¿Ya? 8 datos. Entonces, supongamos que me pregunten, ¿cuál es el percentil 70? ¿Cuál es el percentil 70 de estos datos? Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer, paso número 1, es ordenar los datos. Ordenar los datos de forma creciente, es decir, de menor a mayor. Entonces lo ordeno.
El más pequeño es el 1. Luego le sigue el 3. Luego le sigue el 4. Luego le sigue el 5. Se repite el 5. Luego el 7. Luego el 10. Y finalmente el 15. ¿Ya? Y finalmente el 15. Ahí entonces mis datos ya están ordenados, de menor a mayor. El siguiente paso es encontrar la posición, es decir, el valor P. Y la posición nosotros la encontramos de la forma n-1k sobre 100 más 1. Esa era la forma para encontrar mi... Voy a dejar entrar a alguien más. Esa es la forma para encontrar la posición, donde n es el tamaño de la muestra y k es el percentil que nosotros andamos buscando. Entonces, el n es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. ¿Ya? 8 datos. Por lo tanto, sería 8 menos 1 por k. Y k es el percentil que yo ando buscando. Estoy buscando el percentil 70. Por lo tanto, k vale 70. Sobre 100 más 1. ¿Ya? Entonces veamos cuánto nos da eso. Eso nos da 7, 8 menos 1 es 7, por 70, dividido por 100, más 1. Y eso me da 5,9. 5,9. Esta es la posición que ocupa el percentil 70, la posición 5,9. Entonces, el tercer paso es encontrar el primer valor que esté antes de la posición y el primer valor que esté después de la posición. Es decir, encontrar el XY tal que el XY y el XJ cumpla esa propiedad o esa condición. ¿Ya? El XY que esté antes de P y el XJ que esté después de P. Entonces, como la posición es 5,9, entonces el primer XY, el XY sería el que esté en la posición 5, porque fíjense que el 5, acá tengo posición 5, posición 6 y acá está la posición 5,9, ¿no es cierto? Por lo tanto, el XY es el que está en la posición 5, ¿ya? XY es el que está en la posición 5 y buscamos cuál es. Esta es la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. Es decir, el número 5. Y el XJ es el que está en la posición 6. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6. Es decir, el número 7. Ahí encontré el XY y el XJ. El cuarto paso del algoritmo es encontrar la distancia entre XJ, ¿no es cierto? La distancia entre XJ y XY. Y esa distancia es la resta. Entonces, para nuestro caso, el XJ vale 7 menos el XY vale 5. Por lo tanto, esa distancia es 2. ¿Ya? Tengo la distancia. El quinto paso es multiplicar, le vamos a llamar M de multiplicar, ¿qué cosa? La parte decimal de la posición, parte decimal de P, multiplicarla por la distancia, por D. Ahí. Entonces, veamos cuál es la parte decimal de la posición. Mi posición es 5,9. Por lo tanto, eso es igual a 5 más 0,9. Y esto que está acá, el 0,9, es la parte decimal.
Por lo tanto, 0,9 lo debo multiplicar por la distancia. Y la distancia que la calculé anteriormente me dio 2. Entonces multiplico 0,9 por 2. Eso me daría, ¿no es cierto?, 1,8. 1,8. Y finalmente el paso 6 es encontrar el percentil késimo. Y el percentil késimo va a ser el xy más el resultado de esto que le llamamos m. Es decir, que el percentil késimo sería el xy, que es 5, más m, que es la parte decimal multiplicada por la distancia, que me dio 1,8. Si yo sumo eso, me da 6,8. Por lo tanto, y aquí culmino, por lo tanto, el percentil 70, por lo tanto, el percentil 70 sería igual a 6,8. 6,8. ¿Cómo interpreto eso? Muy simple. Acá hago una línea. Ya, hago una línea. Acá tengo el mínimo, que en este caso sería el número 1. Acá tengo el máximo, que para nuestro caso sería el número 15. El número 15. Y por acá tengo el percentil 70, que ya vimos que era 6,8. 6,8. Por lo tanto, podemos concluir que acá tengo el 70% de los datos, ¿ya? Y por acá tengo el 30% de los datos. ¿No es cierto? El 30% de los datos. Por lo tanto, podemos decir de que el 70% de los datos es menor o igual a 6,8 y el otro 30% de los datos es mayor o igual que 6,8. Entonces, así es como interpretamos nuestros percentiles. ¿Ya? No sé si se entiende o hay alguna duda. Sí, se entiende, profe. Ya. Veamos otro ejemplo. O sea, vamos a calcular otro percentil de los mismos datos. ¿Ya? Entonces, supongamos que me piden calcular ahora el percentil 12. Percentil 12. Ya tengo ordenados los datos, por lo tanto el primer paso está hecho. El segundo paso es encontrar la posición, que es n-1k sobre 100. ¿Ya? n-1k sobre 100. En este caso dijimos que n era 8, entonces sería 8 menos 1, 7, por k, como estoy calculando el percentil 12, entonces k vale 12 sobre 100, ¿ya? K vale 12 sobre 100, entonces eso me quedaría 7 por 12 dividido por 100, y eso me da, me equivoqué, perdón, 7 por 12 dividido por 100, eso me da 0,84. 0,84. Fíjese que acá hay algo interesante, porque me da la posición 0,84. Eso quiere decir que está, pero acá me faltó algo. Por eso me daba esa posición. Más 1. Entonces, si era 0,84, es 1,84. Ahí sí. 1,84. Esa es la posición. Entonces, nuestro percentil 12 está entre la posición 1 y la posición 2. Luego, claramente, el XY
sería 1, que es el que está en la posición antes, la posición 1, ¿no es cierto? Y el XJ es el que está en la posición 2, es decir, 3. Ahí. ¿Ya? Porque la posición es la posición 1.84, o sea, está entre la posición, acá está la posición 1, acá está en la posición 2, ¿no es cierto? Y nuestro percentil está en la posición 1.84. 1.84. Entonces, en la posición 1 está el 1 y en la posición 2 está el 3. Ahí. ¿Ya? Esa es la idea de las posiciones. Luego que tengo ya encontrado eso, calculamos la distancia, es decir, 3 menos 1 es 2, esa es la distancia. Luego calculamos m, que es la multiplicación entre la parte decimal de la posición, que sería 0,84, multiplicado por la distancia, que es 2. ¿Ya? 0,84 multiplicado por la distancia, que sería 2. 0,84 por 2, eso me da 1.68. 1.68. Por lo tanto, el percentil 12 sería el XY más el M. El XY vale 1 más el M, que vale 1.68, y eso me da 2,68. ¿Ya? 2,68. Por lo tanto, el percentil 12 sería el número 2,68. ¿Ya? 2,68. Por lo tanto, a modo de interpretación, tengo el mínimo, tengo el percentil 12, tengo el máximo, ¿no es cierto? El mínimo es 1, el percentil 12 es 2,68 y el máximo es 15. Luego acá, entre el mínimo y el percentil 12, tengo un 12% de los datos, y entre el percentil 12 y el máximo tengo 88% de los datos. 88% de los datos. Por lo tanto, a modo de interpretación, podemos decir de que el 12% de los datos es menor o igual a 2.68, y el 88% de los datos son mayores o iguales a 2.68. ¿Ya? Entonces ahí tienen dos cálculos. Entonces, solo a modo de tarea, calcular ustedes después el percentil 95. ¿Ya? Calcular el percentil 95. Muy bien. Así es entonces como calculamos los percentiles cuando nuestros datos están sueltos. ¿Qué pasa si nuestros datos están tabulados? ¿Ya? ¿Qué pasa si nuestros datos están tabulados? En ese caso, cuando nuestros datos están tabulados, nosotros utilizamos esta fórmula para calcular los percentiles. Si ustedes se dan cuenta, esta fórmula que está acá es exactamente igual a la forma que utilizábamos, o a la fórmula que utilizamos para calcular mediana. La única diferencia es que la mediana acá me salía un n medios. Pero es importante reconocer que la mediana también es un percentil. ¿Ya? Y sería el percentil 50, porque recuerden que la mediana es aquel término que está en el centro, en el medio. Por lo tanto, sería el percentil 50, es decir, el K sería 50, y obviamente si yo tengo 50 sobre 100, eso es un medio. Y por lo tanto, por eso la mediana me sale n medios. ¿Ya? N medios. Por lo tanto, para encontrar un percentil en una tabla de frecuencia intervalar, nosotros utilizamos esta fórmula. ¿Ya? Esa fórmula. Veamos un ejemplo para poder calcular cuando los datos están en tablas. ¿Ya? Yo voy a dibujar una tabla o construir una tabla cualquiera, ¿ya?
Y sobre esa tabla entonces vamos a construir o vamos a determinar nuestros percentiles. Supongamos que yo tengo la siguiente tabla. Ya, la siguiente tabla. Edad, esa es mi variable. ¿Ya? Tengo mi frecuencia absoluta, tengo mi frecuencia acumulada. ¿Ya? Y la edad van a ir de los 10 a los 20, 20 a los 30, 30 a los 40, 40 a los 50, de los 50 a los 60 y de los 60 a los 70. Ahí. Entonces voy a tener aquí 5 personas, 5 pacientes, aquí voy a tener 10 pacientes, aquí voy a tener 15 pacientes, aquí voy a tener 8 pacientes, o aquí voy a tener 5 pacientes y voy a tener un solo paciente de eso. ¿Ya? Entonces hago mi sumatoria, ¿ya? Tengo 10, 25, 30, 35, 35, 5, 6, 7, 8, 43, 44 datos. Ahí. Y completo mi tabla, mi frecuencia acumulada, que parto con el 5, le sumo 10, me quedarían 15, le sumo 15, me quedarían 30, le sumo 8, me quedarían 38, le sumo 5, 38, 9, 43, le sumo 1, 44. Listo. Ahí tengo una tabla de frecuencia. Supongamos que me piden calcule el percentil 25. ¿Ya? El percentil 25. Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar el percentil késimo, vamos a utilizar LI menos 1 más NK sobre 100 menos NI menos 1, todo eso sobre NI, ahí, y todo eso multiplicado por ASUE. Entonces, al igual que en la mediana, necesitamos encontrar acá la clase que contiene el percentil késimo. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases. Y en una de estas 6 clases se encuentra el percentil 25. Entonces, ¿en qué clase está? Bueno, para eso lo que hacemos es encontrar el primer NI que sea mayor o igual a ¿quién? A NK sobre 100. ¿Ya? A NK sobre 100. Donde n es el tamaño de la muestra, k es el percentil que andamos buscando. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que buscar el primer NI que sea mayor o igual que n, que es 44, por k, que es 12, perdón, que es 25, porque estoy buscando el percentil 25, 44 por 25, sobre 100. Y hago ese cálculo, 44 por 25, 44 por 25 sobre 100. Y eso me da 11. ¿Ya? Y eso me da 11. Entonces, 11. Entonces debo buscar el primer NI que sea mayor que 11. El acumulado. Este es 5, es menor. Este es 15. Este es el primero. ¿Ya? Este es el primero. De aquí para abajo todos son mayores que 11. Por lo tanto, acá tengo mi clase que contiene el percentil 25. ¿Ya? Voy a anotar el NK sobre 100, que me dio 11, porque después lo voy a usar en la fórmula. ¿Ya? Entonces borro acá. Una vez que ya encontré, simplemente lo que hago es reemplazar mis datos en la fórmula. Entonces voy a escribir acá mi fórmula. Percentil 12, perdón, percentil 25. Igual, fíjense, límite inferior de la clase que contiene el percentil. Como la clase que contiene el percentil es la clase 2030, su límite inferior sería el 20. Más, paréntesis, NK sobre 100. Eso lo acabamos de calcular y me dio 11. Entonces acá pongo 11. Menos frecuencia acumulada anterior. Como acá tengo el 15, esta es la frecuencia acumulada de la clase, la anterior sería 5.
Entonces le resto 5. Dividido por ¿quién? Por n sub i chico, es decir, la frecuencia absoluta de la clase. Esta es mi clase, por lo tanto su frecuencia absoluta es 10. Entonces dividido por 10. Y todo eso multiplicado por la a sub i, que es la amplitud de la clase. Fíjense que la clase es 20-30. Su amplitud es el ancho. Para calcular la amplitud, simplemente el límite superior le resto el límite inferior. Es decir, 30 menos 20. Y 30 menos 20, voy a emitir a alguien más, 30 menos 20 es 10. Por lo tanto, la amplitud sería 10. Y listo. Con esto ya puedo calcular mi percentil 25. En este caso, mi percentil 25 sería 11 menos 5 dividido por 10, multiplicado por 10, sumado 20. Y eso me daría 26. ¿Ya? 26. Por lo tanto, el percentil 25 es el número 26. ¿Ya? ¿Cómo interpreto eso? Simplemente, acá tengo el mínimo, acá tengo el máximo, y por acá tengo está la mitad, por acá está el percentil 25, que en este caso sería 26. Acá tengo, obviamente, un 25% de los datos, y de aquí para acá tengo 75% de los datos. Por lo tanto, podemos decir que el 25% de mis pacientes tienen una edad menor o igual a 26 años y el 75% de los pacientes tienen una edad mayor o igual a 26 años. ¿Bien? Así entonces es como nosotros calculamos o determinamos el percentil 25. Muy bien. A modo de tarea para ustedes, ¿ya? Calculen el percentil 75. ¿Ya? Calculen el percentil 75. Ya, chicos. Vamos a quedar hasta acá por hoy. Simplemente nos falta ver la relación que existe entre el percentil y los deciles, quintiles y cuartiles. Con eso terminaríamos la primera parte del curso, que es estadística univariada, estadística descriptiva, univariada. Para después comenzar con la segunda parte, que es la estadística bivariada. Es importante recordarles, chicos y chicas, que la próxima semana no tenemos clase por calendario, hay una semana de receso, de descanso, tiene un nombre que no me acuerdo hoy día el nombre. Así que aprovechen de descansar, aprovechen de relajarse, si pueden hacer algo de ejercicio, háganlo. ¿Ya? Y nos reencontramos entonces a vuelta de la semana de receso o descanso. ¿Ya? Si todos ya se inscribieron en el chat, entonces quedaríamos hasta aquí. Profe, tengo una pregunta. Dígame, Constanza. ¿Por qué hoy la clase fue a las 9? Porque esa hora la tenemos fijada por las 9. A las 9:30, profe. Y le hablaba a una compañera y no, como no leyó el mail anoche, pensé que era a las 9:30. No, nosotros habíamos dicho que la clase iba a ser a las 9. Ahora, si ustedes quieren a las 9:30, yo no tengo problema, pero pongámonos de acuerdo. ¿Ya? Pongámonos de Ah, acuerdo. claro. Bueno, yo leí el mail, por eso entré a las 9, pero para quedar más claro, así que gracias. Ya, entonces dejémoslo según horario según horario de las 9:30. ¿Qué es el horario de 9:30 o 9:20? Déjenme Pero, ver. profe, Dígame. está bien a las 9. Podríamos decirlo a las 9, o sea, se informa y listo. Si está Sí, bien, yo no sí, encuentro. se supone que a mí también me conviene más a las 9 porque me desocupo antes, porque después tengo otra clase. Pero yo cuando mando la invitación sale la hora, la invitación. Sale la Sí, hora a las 9.
Entonces, si alguien tiene algún problema a las 9:30, me avisa. ¿Ya? Si no, lo seguimos dejando a las 9. Ya, gracias, profe. Ya, no hay problema. De todas maneras, recuerden que todas las clases quedan grabadas. ¿Ya? Cosa que usted suba al aula virtual nomás y puede mirarlas, si tiene alguna duda. Ya, chicos y chicas. Entonces, Ya, nos profe, vemos, gracias. que descansen y nos estamos viendo a vuelta de la semana de receso. Un abrazo, cuídense. Chao, Chao, profe, que esté bien. Profe, gracias. Chao para todos.